Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos, ¿verdad?, al templo. Vamos a continuar con la escuela dominical el día de hoy. El título de la lección hoy es El dolor del siervo de Dios, traicionado, abandonado y negado. O sea, yo creo que cualquier persona de nosotros que nos vaya a pasar eso, ¿cómo nos sentiríamos? Pues el siervo de Dios, que es Jesús, le pasó esto. Traicionado por Judas, negado por Pedro, y tras de eso, ¿verdad?, hubo agresión física contra él en este momento. Vamos a ver, entonces, hermanos, vamos a entrar al capítulo número 14 y los versículos que vamos a estar vamos a iniciar Marcos capítulo 14, versículos 48. A partir de ahí hasta terminar el capítulo. Vamos a orar. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre, por esta tarde en que nos reunimos en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a desarrollar el tema, Padre. Si algún hermano presente también es inspirado a hablar acerca del tema, Señor, y que todos nos edifiquemos aquí en este día, Padre. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, iniciando, ¿verdad?, estos dos versículos, vemos, ¿verdad?, que ya Jesús ha sido arrestado, o sea, ya ha sido entregado por Judas, ya, digamos, es apresado. Dice que fue apresado y ahora lo van a llevar a un lugar, digamos, donde va a ser golpeado, va a ser maltratado, según como lo dice la Escritura. Entonces, leyendo los versículos, el arresto de Jesús, vamos, Marcos capítulo 14, versículos 48 al 50, dice: y respondió Jesús, les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Y hemos visto en este capítulo de Marcos a Jesús predicando en sinagogas, en el templo, por muchos lugares en Galilea. O sea, Él estuvo en muchos lugares predicando realmente. O sea, Él siempre estuvo ahí. O sea, Él siempre dijo la verdad. Ahora llega el momento, ¿verdad?, en que los sacerdotes, el principal sacerdote, los sacerdotes, y logran esto, pero sabemos que todo esto está sucediendo porque así estaba escrito. Es algo que iba a pasar. El 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La palabra de Dios es algo que inclusive Jesús nos dice que nosotros tenemos que ponerle atención a Moisés, los profetas, los salmos. Y por ejemplo, solo para un ejemplo, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en este momento, podemos ir al libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, solo para recordar, ¿verdad?, como dice, como se está cumpliendo la Escritura, solo para recordar, por ejemplo, si leemos Zacarías capítulo 9, versículo 9, yo les leo esto y dice, Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá en ti justo y salvará, dice, y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Zacarías vivió prácticamente 430 años antes de Cristo. Él escribió esto. Si nosotros leemos este versículo, inmediatamente nos vamos y decimos: este es la entrada triunfal. Zacarías lo profetizó, y ya en Marcos se cumplió. También otro versículo, Zacarías capítulo 11. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Si yo se los leo, y dice así: y les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesoro. Nosotros ya sabemos en qué relacionarnos. Es el precio por el que Judas traicionó a Jesús.
Entonces vemos, como dice Jesús le está diciendo, es para que se cumpla la Escritura. Y entonces estamos viendo que las Escrituras se han ido cumpliendo. Otro ejemplo, por ejemplo, sería Zacarías 12:10. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y sabemos a quién van a traspasar, porque todavía estamos en Marcos, ¿verdad? Y no hemos llegado al capítulo 15, donde ya comienza la crucifixión, o sea, la tortura y ya la crucifixión de Cristo. Y sabemos que Jesús fue traspasado. Entonces vemos cómo los versículos del Antiguo Testamento, y solo en este libro, como ejemplo, porque si vamos a toda la Biblia, en la Biblia nos va diciendo la venida de Jesucristo. Y ya por último, un último ejemplo, ¿verdad?, de las Escrituras, por ejemplo, Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Dice así, Zacarías, capítulo 13, versículo 7, dice: levántate, oh Jehová, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Al escuchar este versículo, ya lo acabamos de leer en Marcos capítulo 14. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces es importante siempre notar esto, cuando Jesús dice, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces aquí ya vemos que Jesús ya es arrestado. Y en Marcos, si seguimos leyendo Marcos capítulo 14, versículo 51, dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejándole la sábana, huyó desnudo. Los comentaristas, digamos, los que leen, dicen que este joven era Marcos, Juan Marcos, o sea, el que fue inspirado a escribir el libro de Marcos. Se cree, digamos, que la familia de Marcos eran los que eran los del aposento alto, eran los que le prestaron el aposento alto a Jesús. Entonces piensan que cuando Judas sabía que Jesús estaba ahí en el aposento alto, él llegó ahí con la turba, pero, o sea, este es un comentarista, ¿verdad? Al ver que no estaba ahí, entonces él sabía que estaba en Getsemaní, Jesús. Entonces Judas se fue con la turba. Se cree que Juan Marcos cogió el rápido y lo más que se pudo fue una sábana y avisarle a Jesús. Entonces los comentaristas dicen que tal vez fue Juan Marcos y en su humildad, ¿verdad?, él solo pone eso. Pero cierto joven le seguía cubierto de cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejándole la sábana, huyó desnudo. Bueno, eso, hermanos, tendremos la conclusión de esto, o sea, la verdadera versión el día que estemos allá con Cristo. Y lo preguntemos, porque esa es una realidad. Nosotros un día vamos a estar con estos santos, estas personas que anduvieron con Jesús. Y yo creo que podemos preguntarle todas las dudas que tengamos ahorita. Es más, yo creo que ya estando allá, solo el hecho de ir a la presencia de Cristo, a nosotros se nos vamos a entender toda la verdad y toda la justicia de Dios. Bueno, en el punto número 2 sería el juicio del concilio. El juicio del concilio. Marcos, si observamos, Marcos capítulo 14, versículo 53, y dice Jesús ante el concilio. Pero en los evangelios, Jesús realmente fue varias veces interrogado. Por los judíos 3 veces, y por la parte de los gentiles fueron Pilato, Herodes, y ahí regresó a Pilato. Al menos aquí en el capítulo 14, versículo 53, nos está hablando del segundo juicio que le hacen a Jesús, y que por cierto era ilegal porque lo hicieron de noche. Pero para más o menos tener una idea de qué fue lo que pasó cuando apresaron a Jesús, ¿dónde lo llevaron? Entonces vamos a ir a Juan capítulo 18, capítulo 15. O sea, a Jesús lo capturan
y la turba lo va a llevar, dice, y leemos aquí en Juan capítulo 18, versículos 15, dice, y seguían a Jesús, Simón y Pedro y otros discípulos, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero vamos a ir al 12 mejor, porque ahí eso es lo que quería ir más bien. Juan capítulo 18, versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo al judío de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Versículo 19. Anás interroga a Jesús. O sea, este es el primer interrogatorio de esa madrugada, hermanos. Estamos en la madrugada, no es de día, estamos en la madrugada. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Realmente vemos la actitud del alguacil. O sea, realmente cuando el hombre anda equivocadamente, maltrata al prójimo, maltrata a los demás. Y aquí vemos este alguacil, no sé si era por quedar bien con el sumo sacerdote, que golpea a Jesús, dice de bofetada. Jesús le respondió, y yo imagino que Jesús se lo respondió muy firme, un hombre firme Jesús, porque realmente, y le redice: si he hablado mal, testifiquen que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús aquí, recuerden, en el Getsemaní, él estaba angustiado, él oró, y ahora vemos a un Jesús firme como la roca, y dice: si he hablado mal, testifiquen que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora sí iríamos a Marcos capítulo 14, que es ahora sí Caifás, el que va a seguir con el interrogatorio. Y este es el juicio ilegal, porque este juicio lo están haciendo en la madrugada. La ley decía que no había que hacer juicio, a estas horas no, y mucho menos fuera de lugar. O sea, lo estaban haciendo en un patio, en el patio de la residencia del sumo sacerdote, de Anás y de Caifás. Tenían que haberlo llevado, digamos, en el lugar correcto, pero ellos lo hicieron, porque realmente ellos lo que estaban haciendo era ilegal, todo era ilegal. Vamos a ver qué pasa cuando trajeron a Jesús a Caifás. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Otro detalle, hermano, que estaba viendo, y en los evangelios también nos da ese detalle, es que esa noche estaba haciendo frío, que inclusive dice que encendieron una fogata. O sea, se imagina Jesús prisionero, humillado, bofeteado ya, y golpeado, y en ese frío. O sea, vemos cómo el Señor, Dios Todopoderoso, mandó a su Hijo, y su Hijo está siendo obediente. Y es algo que nosotros con el caminar de cristiano que tenemos, debemos de aprender esa obediencia, aprender primero a obedecer a Dios antes que a los hombres, no dejarnos avergonzar por lo que dirán los hombres, no, pongamos primero a Dios en todo. O sea, tenemos la Escritura, aquí están los mandamientos, o sea, es seguir. Sabemos que hay una esperanza, y esa esperanza es que un día, ¿verdad?, vamos a ir a vivir con Cristo. Después leemos, bueno, ahí dice: Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaban. Vea qué detalle tan
Cuando alguna persona la van a detener, hay que buscar de qué le acusan. O sea, que ellos no tenían ni eso, no tenían de qué acusarlo. No tenían evidencias. Habían capturado a una persona que no tiene ninguna acusación en firme, ni tiene evidencias de que haya hecho algo malo. O sea, los sacerdotes están en un aprieto aquí. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. O sea, era tan ilegal, ¿verdad?, que habían arrestado a Jesús sin ninguna acusación, no había nada. Entonces, levantándose uno, dijeron falsos testimonios contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Cuando Jesús habló de esto, él se estaba refiriendo al cuerpo. No se estaba refiriendo tanto al edificio físico que estaba ahí, sino estaba dando el ejemplo de su resurrección, que él iba a resucitar. Pero ni aún así concordaban con el testimonio. Ahora viene entonces el sumo sacerdote, ahí sería Caifás, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Se supone que Caifás es el juez, pero ahora toma el papel de fiscal. O sea, él no tenía que hacer eso. Ahora él está buscando, o sea, él era un juez, ahora resulta que va a ser el fiscal y va a buscar cómo Jesús diga algo para ver con qué lo acusa. Entonces dice: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Imagínense que que él callaba y nada respondía, también está profetizado en Isaías capítulo 53, versículo 7. O sea, él realmente no dijo nada. Ahora bien, vean lo que dice aquí. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En Mateo, es como lo pone en juramento a decirle: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? ¿Y qué le iba a contestar Jesús? Dice que sí. Entonces, no respondes nada que testifican esto contra ti. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Otra profecía que ya Daniel, en capítulo 7, versículo 13, lo había mencionado. O sea, el sumo sacerdote sabía todas estas cosas. Algo interesante que, primero estamos viendo que están buscando falsos testimonios. Sabemos que en la ley es prohibido, Dios aborrece el falso testimonio. Y estos sumos sacerdotes están buscando falsos testimonios para culpar a Jesús y ver de qué manera lo condenan para ejecutarlo. Ahora, esta acusación que estamos viendo aquí, dice, yo soy y veréis al Hijo del Hombre. O sea, le está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Esta acusación que están diciendo acá, delante cuando lleguen a los gentiles, cuando llegue a Pilato, esta acusación a Pilato no le importa. Que Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios, a Pilato no le interesa. O sea, para él eso era normal, porque en Roma ellos tenían miles de dioses. O sea, porque ya en el capítulo 15 vamos a ver cómo esta acusación que están haciendo tienen que cambiarla. La van a cambiar por otra. O sea, van a cambiar esta acusación, porque esta acusación no, digamos, a Pilato nada que ver, porque él va a decir, si en Roma hay muchos dioses, no hay problema. Después en el capítulo 15 es que vamos a ver cómo van a cambiar la acusación. Eso lo vamos a observar el próximo domingo con el hermano que va Otoniel, que va a continuar la lección.
Ahora otro interesante que tal vez es que en los evangelios va hablando, por ejemplo en Marcos 26, en Mateo capítulo 26, dice, versículo 63, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, cuando le dice te conjuro, lo está poniendo que lo diga en juramento. Y como lo digo, Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios, entonces Él va a decir lo que es. En el 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Esto de rasgar sus vestiduras, imagínense, es una gran falta. Un sumo sacerdote no podía rasgar las vestiduras. La ley lo prohibía. Podemos ir a Levítico capítulo 21. O sea, estamos viendo cómo quieren acusar a Jesús, pero ellos son los que están inventando falsos testimonios, ellos los que están, inclusive, por ejemplo, aquí vemos a este sumo sacerdote, rasgó la vestidura y no tenía que hacerlo. Por ejemplo, en Levítico capítulo 21, versículo 10 dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. O sea, aquí realmente hay que ser claro. ¿Por qué ellos es que querían destruir a Jesús? Al menos en la lección nos habla de que lo carnal sobre lo espiritual. Cuando el hombre es carnal, va a actuar así. Va a actuar en su opinión. No va a pensar en lo espiritual, en lo de Dios. En Levíticos capítulo 10, vamos a quedarnos con el ejemplo, porque hay otro versículo donde habla eso, de que el sumo sacerdote no tenía que, está en Levítico, pero la cita no la encuentro. También en Levítico capítulo 16, dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar y sus hijos, no descubrirá vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre la congregación. O sea, el sumo sacerdote no tenía por qué hacer eso. Ahora sabemos que Jesús tenía un vestido, dice, de una sola costura y que se le quitó cuando fue crucificado. O sea, Jesús sabemos que también es el sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote, digamos, que nos representa. Sabemos que realmente Dios le dio al hombre todo. O sea, todo Dios provee. Porque el Cordero de Dios, ¿quién lo proveyó? Dios. El sumo sacerdote, que va a ser Jesús, Dios. O sea, entonces vemos cómo las escrituras, ¿verdad?, se van cumpliendo de acuerdo a en el tiempo que he establecido. Regresando a Marcos, también vemos que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué tanto odio a Jesús? Bueno, vamos a hablar un poco del sumo sacerdote, pero en este caso Caifás. Ellos eran saduceos, dice las escrituras que no creían en la resurrección, no creían en el Espíritu, no creían en los ángeles. Saduceos, sumo sacerdote. Entonces eso les afectaba, les quitaba credibilidad ante el pueblo. Ahora, con los fariseos, ¿cuál es el problema? De que ellos actuaban falsamente. Jesús les llevó a los escribas
y a los fariseos los llegó a llamar sepulcros blanqueados, que por dentro, por fuera estaban hermosos, pero por dentro dice que eran huesos, cadáveres, o sea, eran falsos. O sea, todas esas cosas para ellos les molestaba a Jesús, porque Jesús les estaba señalando en lo que estaban fallando. Por ejemplo, estos levitas, en este caso Caifás, Anás, ellos eran personas de mucho dinero, pero ese dinero ¿de dónde habían ido haciendo esas riquezas? Porque ellos en el templo, ustedes recuerdan, ellos vendían las vacas, las ovejas, ellos estaban en control del cambio de la moneda en el templo. Entonces todas esas cosas, todos esos privilegios, los iban a perder. Y el pueblo estaba viendo eso. Y otra cosa es que también estaban viendo que Jesús realmente, sí la gente lo escuchaba y la gente era, o sea, Jesús era escuchado. Entonces todas esas cosas tuvieron que ir afectando, ¿verdad? Ese odio hacia Jesucristo. Entonces estamos viendo, ya después dice, vamos a ir Marcos, vamos a ver ahora, dice, el otro punto sería la negación de Pedro. Estando Pedro abajo, vamos a ver Marcos capítulo 14, versículo 66. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó diciéndolo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes, que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Aquí vemos a un Pedro, ¿verdad? Él se sentía realmente, cuando lo dijo, no, Jesús, yo voy contigo, yo no voy a negarte, si hay que morir, yo muero. La realidad, verdad, es que aquí vemos una confrontación. Y yo creo que como cristianos, hermanos, a veces nosotros también debemos de tener esa confrontación, digamos, porque a veces decimos, sí, nosotros somos fieles a Dios, pero digamos, ya cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las situaciones difíciles, persecuciones, ¿cómo nos iremos a portar? Por eso es bueno, hermanos, que siempre que nosotros oramos al Señor y ir viendo, haciendo ese inventario, ¿verdad?, de todas las veces que Jesús, el Señor, el Dios Padre, nos ha ayudado. Porque cuando vengan esas tribulaciones, esas cosas difíciles, entonces nosotros vamos a tener ese inventario de decir, Jesús me ayudó en tal situación, Jesús me ayudó en otra situación, o sea, todas esas cosas que vamos guardando ahí nos van fortaleciendo y nos van recordando cómo Dios, ¿verdad?, se ha demostrado ante nosotros. Ahora Pedro lo vemos que él lo negó, ya Jesús se lo había dicho. Ahora, todo esto quedó escrito aquí, para que también veamos cómo Jesús, ¿verdad?, conocía, él era omnisciente, él conocía el futuro. O sea, son pruebas que nos van dejando de que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, que no haya dudas. Los 4 escritores del Evangelio, vemos a Jesús siempre diciéndole a la gente, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y vemos que tanto en las Escrituras del Antiguo Testamento, como ya Jesús estando en esta tierra, Él siempre ahí va dejando eso, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy. Y todo eso nosotros debemos de
O sea, lo vemos en la Escritura. Antiguo Testamento y vemos Nuevo Testamento, cómo se va cumpliendo paso a paso. Antes de terminar, quería leer Romanos capítulo 10. Porque a veces uno dice, ¿por qué es que Jesús tenía que morir? Es que era la única manera. En Getsemaní aprendemos algo muy importante. Cuando Jesús le dice, si puedes pasar esta copa de mí, si hay otra manera. Y definitivamente no hay otra manera. O sea, solo Jesús es el camino. O sea, no hay otra manera. Solo por el sacrificio de Jesús es que nosotros podemos ser salvados. Nada más. Entonces vea, no, o sea, ahí de una vez el Padre le dijo, no hay otra manera, tienes que padecer. Así que cuando nos vengan que por otro nombre podemos ser salvos, no lo creamos, solo por el nombre de Jesús. Quería leerles Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliados por la muerte de su Hijo, nada más. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos ahora por su vida, o sea, por su resurrección. O sea, es una ley, o sea, no hay otra manera. Y ese es el amor de Dios, ¿verdad? Y eso fue planeado inclusive antes de la creación del mundo, porque Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Entonces, hermanos, hemos visto, ¿verdad?, cómo sí me gustaría leer, digamos, porque versículos, ¿verdad?, donde todo lo que ha pasado Jesús ya está escrito. Por ejemplo, Isaías 53, inclusive ya a partir del 52, los últimos versículos, ahí nos va describiendo paso a paso todo lo que Jesús sufrió, todo lo que iba a padecer. Inclusive en ese mismo capítulo de Isaías 53, ahí se menciona dónde iba a ser dónde iba a estar su tumba y quién la iba a proveer. O sea, Dios nos da todo, nos provee todo para que creamos en Él. Entonces, hermanos, sigamos creyendo en el Señor y estas lecciones que nos ayuden más a ver realmente que Jesús es el Hijo de Dios, por conocimiento de la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios y es lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Oremos, hermanos. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta tarde. Padre, te pido que bendigas el resto de la tarde, Señor, y también te pido por el compañerismo que vamos a tener y bendice los alimentos que vayamos a tener, a compartir. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.